Hey, ¿qué pedido, banda? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Pues sí, el tema de hoy son cuerdas. Un tema que, tiene demasiados puntos por los cuales tenemos que ver. Así que vamos a comenzar con el punto número uno. ¿Cada cuánto tiempo debo de cambiar cuerdas? Así es, ¿cada cuándo debo de cambiarle las cuerdas a mi guitarra? Bueno, uno de los mejores consejos que te puedo dar es que tengas un calendario de cada cuánto tiempo le hiciste ese cambio de cuerdas a tu guitarra. Por ejemplo, yo aquí tengo anotado en una libreta la fecha y la afinación. Si es que tienes varias guitarras, sí anota la afinación en que la dejaste. Una vez teniendo ese calendario, yo normalmente lo que hago es dejarla pasar de 4 a 5 meses. Ya 5 meses para mí, en lo personal, es un número exagerado. Después de 4 meses es cuando me doy cuenta que ya las cuerdas empiezan a tener manchitas de óxido y así. Y nada más estoy esperando a que la cuerda se rompa. Y entonces lo que menos quiero es que eso pase, que la cuerda se rompa. Y claro, también incluye dentro de eso el hecho de que cambies solo esa cuerda que se me rompió y la sustituyes por una nueva, solo la nota de esa cuerda es la que va a brillar y las demás van a seguir igual. Entonces, evitar eso lleva cierto tiempo. Normalmente ve calculando cuando veas esas manchas en las cuerdas, ya así como de óxido, a pesar de que las hayas limpiado todo el tiempo, y sobre todo en la rigidez, en la tensión de la cuerda. Aunque esté bien afinadita o así, se siente en el tacto cómo se van aflojando las cuerdas, cómo ya no tienen esa rigidez. Entonces no te esperes a eso y mejor hazle su cambio. Y sobre todo no olvides que es mucho mejor hacerle un cambio completo de cuerdas a tu guitarra. Al hacer eso, de paso lo que vas a hacer es darle su limpiada a los trastes, al diapasón, que le va a servir mucho a tu guitarra para el próximo cambio. ¿Cómo saber qué calibre de cuerdas debo de usar en mi guitarra? Todo en el mundo de las cuerdas son demasiados factores, en verdad no tienen idea de cuántos son. Pero lo mejor que puedes hacer es identificando el modelo o el tipo de la guitarra. ¿A qué me refiero con esto? Si es una guitarra de tipo Stratocaster, lo más recomendable es utilizar un calibre del 8 al 10. Pero esto significa que vas a estar utilizando el calibre que a ti más te acomode, y también todo depende en la forma en que tú toques, el ataque en el que tú tienes. Depende mucho de eso. Hay personas que utilizan el calibre 8 en un Stratocaster y les funciona bien, pero ojo, les funciona bien porque la guitarra está bien calibrada, está bien octavada, bien ajustada. Por eso les funciona, y tal vez su ataque sea suave, no es tan fuerte, no es tan potente. Busca el calibre con el que más te sientas cómodo, que sea cómodo para ti, pero recomendables en guitarras que sean así tipo Stratocaster. Yo te recomiendo mucho del calibre 8 al 10. ¿Por qué? Esta parte de aquí que tenemos, el huesito, la cejuela, no sé cómo le digan en su país, al tercer cambio de cuerdas, normalmente no es desde el primero, sino al tercer cambio de cuerdas. Es ahí cuando tú ya investigaste qué calibre es el que te acomodó. Si primero utilizas un calibre 8, por así decirlo, y después se te ocurre cambiárselo a un calibre 10, bueno, pues recordemos que esta parte de aquí es plástico o es hueso, y lo que va a empezar a hacer, va a empezar a hundirse. Entonces desde aquí se va a perder el sustain y la afinación. ¿Por qué? Porque ya ahora hiciste un orificio más grande en esta parte de aquí donde va colocada la cuerda. Bueno, y después de ese calibre 10 ahora resulta que no, pues quiero pasar al calibre 9. Pero estamos hablando de un tiempo en que lo hiciste ni siquiera en 3 meses, sino en un lapso de un año, que estuviste del 8 al 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, o incluso hasta el 11, hay unos que hasta el 11. Muy bien, para cuando quieres regresar, no, es que resultó que el calibre 9 fue el adecuado para poder tocar. Ahora resulta que esta parte de aquí ya no afina. O sea, la cuerda queda bien, pero ya no afina como tú quisieras. ¿Por qué? Porque ya tiene mucha hendidura. Entonces ya no hay una fricción que coloque exactamente la cuerda como debe de ser. Entonces es con lo que tenemos que tener cuidado.
Y a eso me refiero con los calibres. Por ejemplo, en guitarras con puente Floyd Rose, pues, ¿qué creen? También debe haber un pequeño sacrificio ahí respecto al calibre. En este caso sabemos que esta parte de aquí no es hueso ni es plástico, es metal. Y muchos podrán decir, no, pues ya con eso ya la hice. Sí, pero aquí sí va a haber un problema. Si tú utilizas un calibre 8 en una guitarra de puente Floyd Rose, que normalmente se utiliza más para tocar rock pesado, metal, o incluso rock, pero el ataque sí es mucho más fuerte. Un calibre 8 aquí sí te va a aguantar, pero recordemos que el Floyd Rose precisamente es para utilizar esta palanca. Y si la utilizamos como bestias, como nos gusta hacer, las cuerdas las vas a estar rompiendo a cada rato, entonces no tiene ningún caso. Yo aquí el calibre que recomiendo es a partir del 9 al 11, o hay unos que hasta utilizan del 12. En Floyd Rose es válido eso, pero en calibre 9 y 8 recordemos que sí vamos a poder utilizar esas cuerdas. Van a resistir bien siempre y cuando también la guitarra esté bien ajustada y bien octavada. ¿Cuál es el sacrificio aquí? Ok, sí tengo un calibre 8 y 9, pero no voy a poder utilizar el Floyd como yo quisiera. Ese es uno de los puntos con las guitarras de puente Floyd. Ahora, con una guitarra de este tipo, como una tipo Ibanez, que es una guitarra semi equipada de 24 trastes, increíblemente en esta guitarra me funcionó muy bien el calibre 9. Antes que el 10 aquí tiene un sustain súper increíble aquí ese calibre, el calibre 9. Pero eso fue lo que a mí me acomodó. Y a pesar de que el ataque que yo tengo es muy bestia, es muy fuerte y aún así me sirvió. Estas de 24 trastes yo recomiendo a partir del 9 hasta el 12. Aquí sí, obviamente también ocupa tu calibre en el que más te acomodes, pero recuerda eso, siempre trata de mantenerlo en un calibre estándar, porque pasa lo mismo con esta parte de aquí que es de plástico. No vas a tener sustain, se va a estar desafinando y va a haber un punto en donde la cuerda ya se va a estar embarrando en los trastes. Por eso es importante saber bien qué calibres debemos usar en las guitarras. ¿Qué marcas de cuerdas es la mejor? Bueno, esta es una de las partes más polémicas porque sabemos que de marcas igual hay un chingo. Hay marcas en las que sí se siente una diferencia en cuestión de la rigidez, del sustain y todo eso, pero ninguna marca va a ser buena si tu guitarra no está bien ajustada. Ninguna marca va a ser buena sin tener eso en cuenta. Lo mejor que también podemos hacer para identificar una buena marca es con la que en realidad, con la que más te acomodes o con la que más tengas a alguien que te lo recomendó, o de algún artista que tú veas, ese cabrón toca tal cuerda, pues voy a seguirlo. Está bien, pero recuerda que no te va a funcionar si tu guitarra no está en buenas condiciones. Por ejemplo, en México hay una marca de cuerdas que son las Cometita. No sé si en Latinoamérica también las venden, las Cometa. Son las que venden en ferreterías y papelerías, normalmente. Me han preguntado alumnos, oiga, profe, ¿son buenas esas cuerdas? Sí, pero son buenas. No te voy a... haz de cuenta, la compañía menciona esto, supongo que lo mencionan así, y dice, ¿sabes qué? No te voy a dar el mejor sonido del mundo, pero sí te voy a durar un chingo. Y te voy a dar buena afinación, pero no voy a sonar así súper guau. Pero de que te voy a durar, te voy a durar. Normalmente estas cuerdas se utilizan más en guitarras acústicas o electroacústicas. Por ese lado, pues está bien. Las personas que son escépticas con Alice, con las cuerdas Alice, sí, estas son las que yo utilizo normalmente para calibre 9 y me han salido muy bien en realidad. Pero eso es obviamente porque yo le doy su mantenimiento a la guitarra cada vez que le hago cambio de cuerdas. Trato de revisarle todo y por eso me han salido muy bien. En realidad, en cuestión de marcas, pues ahí sí es cuestión más personal, la decisión de elegir marcas. A pesar de que mis cuerdas son nuevas, no afinan bien y se me rompen a cada rato. ¿Por qué se rompen mis cuerditas a cada rato? Muy bien, ese es otro punto y de los más importantes.
El primero es el que ya había mencionado, que es porque tu guitarra no está ajustada, no está bien calibrada. Octavada, vaya, para quienes lo entiendan así. Eso es muy importante, siempre tratar de mantener la guitarra lo mejor ajustada posible con un buen servicio. Si ya sea que se lo hagas tú o que lo mandes con un luthier. Eso es uno de los factores principales por las cuales yo recomiendo mucho que las tengas bien ajustadas. Depende también en la zona que estés. ¿A qué me refiero en la zona que estés? Precisamente porque, haz de cuenta, si tú eres un guitarrista que se la pasa de gira en varios lados, obviamente los climas cambian, la temperatura, la altura, todo eso cambia y obviamente eso a las cuerdas les va haciendo cierto daño, las va afectando poco a poco. Y claro, también mencionar, por favor, señoritas, caballeros, siempre que acaben de tocar, no importa si es en tu casa, si es en un escenario, si estás ensayando, como sea, de la forma en que hayas tocado, siempre limpia tus cuerdas. Agarra un trapo limpio de preferencia, o incluso unas servilletas, no importa. Vas a agarrar, vas a sostener la cuerda desde abajo y la vas a limpiar. Haz presión en la cuerda, mas no la jales, solamente haz presión sobre la cuerda. Y esto hazlo en todas las cuerditas cada vez que acabes de tocar. Créeme, es muy importante. Y por último, confusiones. Créanme, esta parte del video es la más difícil ya que surgen demasiadas polémicas por todo este desmadre de las cuerdas. Así es, confusiones, pues esto es lo más polémico de todo. Siempre ha habido demasiada confusión, sobre todo últimamente. Últimamente ha habido mucha confusión ya que hay demasiadas páginas o demasiados canales que te dicen, no, mira, para una Jackson yo te digo que estas cuerdas son las mejores. Que para tu Stratocaster estas cuerdas son las mejores. En cuestión de calibre y marca, nos referimos a eso. Y también, otra de las cosas es que, es que mi guitarrista favorito utiliza Ernie Ball, Diadario, cualquier marca. Ok, está bien, sigue esa influencia. Si para ti es buena, adelante. Pero recuerda que tu artista favorito siempre tiene bien ajustada su guitarra. Cosa que tú debes hacer para que te funcione igual que él. No olvides eso. Otra de las confusiones que llega a haber normalmente con las guitarras que son tipo Stratocaster. Oye, supongamos que tienes la Fender original, ¿no? Oye, pero yo veo que tal guitarrista utiliza mi calibre 11 como yo quería, como mi artista favorito. Sí, utiliza ese calibre, pero también debemos tener en cuenta que obviamente conforme va aumentando el calibre, la cuerda se va engrosando. El calibre resulta que la altura entre los trastes y la cuerda, ahora va a estar embarrándose la cuerda ahí. ¿Qué tenemos que sacrificar ahí? Altura en el puente. Ahora tenemos que alzar un poquito más el puente y tus cuerdas van a quedar más separadas. Y ya no vas a tener exactamente la altura que a ti te gusta, que es así súper finita, súper delgadita, ya no la vas a tener. Si quieres utilizar ese calibre 11 para que tu guitarra esté con un buen sustain, que tenga buena entonación, buena afinación y esté cómoda para ti como te gusta, así bien, tienes que utilizar un calibre más pequeño o sacrifica un poco de altura. Otra de las confusiones también es, si le acabo de cambiar cuerdas a mi guitarra, son nuevas, ¿por qué se me rompieron? ¿Y por qué no afinan? Bueno, es muy simple. El encordado, hay que saber encordar las cuerdas. Claro, cada quien al principio, si no tienes experiencia, lo vas a hacer conforme tú crees que es lo mejor, pero hay que saber encordar las cuerdas. Créeme que es algo que dices, híjole, como un par de vueltecitas de más o menos hacen que no afine. Pues sí, es muy cierto eso. Así que mejor busca muchos tutoriales de cómo lo hacen. Y por último, una de las mayores confusiones es de cuánto duran las cuerdas. En realidad, por ejemplo, yo he tenido colegas o así, no mames, güey, pues mira, yo ya llevo 6 meses con estas cuerdas y no se me ha roto ninguna. Pues sí, güey, pero tu afinación está a la mitad, está en un drop C, en un drop La, en drop B, no sé.
Obviamente la tensión no es tanta, pero ve cómo tienes de embarrados tus trastes, ya cómo están deformes, y sobre todo ve cómo está de oxidado y jodido todo tu diapasón. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, chicuelos, esperemos y estos consejos que yo les doy les sirvan, les ayuden. Y simplemente, más que consejos, son opiniones, ya saben. A mí me ha funcionado en la forma en que yo lo hago, en la forma en que yo lo expliqué. A mí me ha funcionado muy bien, pero sí ténganlo muy en cuenta, ya que en su mayoría de los que explican esto, normalmente llegamos a esa conclusión. Así que tampoco no se confundan y no, sobre todo por favor, no se enganchen con las marcas, no se enganchen tanto con eso. Porque, sí, mira, y es que esta está construida con no sé qué material, que es bueno saberlo, claro, también. Pero si a fin de cuentas tu guitarra no está bien ajustada o bien octavada, el resultado va a ser el mismo. Vas a tener rompedera de cuerdas todo el tiempo. Así que ya saben, chicuelos, sigan rockeando, cuídense mucho y muchas gracias. Hasta pronto, los quiero.